Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Como estos domingos, hoy nos encontramos para alimentarnos con la palabra de Dios. Y este es el 27º domingo durante el año del ciclo B. Los invito a disponernos para pedir el Espíritu Santo, para pedirle al Señor que nos permita escuchar su palabra, alimentarnos con ella y saber qué nos dice a cada uno de nosotros al corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús algunos fariseos, y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, realmente en este domingo creo que son de estos temas que a veces se vuelven un poco polémicos o llamativos, precisamente porque creo que todos conocemos a alguien que se ha divorciado o a alguien que ha pasado por este momento, por esta frustración. Pero vamos a tratar de tomar varios elementos que nos da el texto bíblico para poder discernir qué es lo que realmente quiere decirnos el texto bíblico, qué es lo que Jesús trató de decir y también los personajes. Esto realmente nos ayuda desde San Agustín, San Jerónimo y otros santos, nos animan a acercarnos al texto, a fijarnos en los detalles literarios, en los detalles también de diálogo, para poder decir, bueno, esto es lo que realmente el Señor quería decirnos. Lo primero que debemos comprender es que ya al inicio del Evangelio se nos dice la razón de este diálogo. Se le acercan a Jesús unos fariseos para ponerlo a prueba. Y es que muchas veces me parece a mí que los nuevos fariseos son los periodistas, ¿no? O son ciertas personas que, sobre todo cuando se da la opción de responder preguntas teológicas, siempre traen a temas un poco polémicos, por decirlo así, o que terminan siendo prácticamente como una prueba, o que hacen parte de la división, que si comulgamos en la mano o en la boca, ¿no? Que si el Papa Francisco nos cae bien, ¿estamos de acuerdo o no? Que si los homosexuales son amados por Dios o no, que si precisamente los divorciados vueltos a casar deberían estar en la iglesia, deberían servir, deberían comulgar. Es decir, distintas preguntas que realmente tratan de ponernos como entre la espada y la pared, o entre lo que es la perfección moral o lo que nosotros creemos que es la perfección desde Dios y lo que es la vida real de cada una de las personas. Y entonces encontramos primero que la pregunta viene con trampa. Vamos a ver cómo Jesús
empieza a darnos criterios de discernimiento y también a darnos criterios para por decir así, una evaluación moral realmente de la situación de las personas y cómo cada caso es particular. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Tengamos en cuenta que ya el planteo como tal, mejor dicho, lo que se dice era porque en el pueblo judío sobre todo y en la historia, pues la mujer realmente dependía de un hombre. En general pasaba de ser hija de su padre a ser la esposa, ¿no?, de un hombre. Y si el hombre simplemente se divorciaba y si su padre no la recibía, pues la mujer quedaba totalmente desprotegida. Pero la verdad es que tampoco era tan así. Es decir, la ley como tal trataba de salvaguardar también a la persona y había que demostrar las razones, las circunstancias o incluso, pues precisamente garantizar el desarrollo también de esta persona. Sin embargo, parecía que los hombres, al estar como en una mejor posición, era muy posible que a veces simplemente se cansaran, se agotaran y era como decir, bueno, ya está, no lo quiero y la dejo. Entonces, viene esta pregunta concreta. Jesús, que conoce el corazón del hombre, sabe guiar a estos fariseos y lo primero que les pregunta es, ¿qué es lo que Moisés ha ordenado? Pues porque ellos saben que precisamente la discusión como tal se va a dar en torno a la ley, a lo escrito, en cuanto a lo que es Moisés como autoridad de ley. Y entonces ellos le responden, Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Pero aquí Jesús ya va un poquito más a lo profundo. Uno de los primeros criterios de discernimiento para evaluar una acción en la teología moral es la intención del corazón. Y aquí Jesús lo pone de manifiesto. Si Moisés les dio esta prescripción fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Es decir, como nosotros los seres humanos a veces queremos autoconvencernos de que lo que queremos o el capricho, el impulso que sentimos es lo que realmente queremos. Y hasta queremos convencernos de que Dios nos va a decir que sí. Es común a veces hablar con personas en la confesión o en los retiros que realmente están muy arrepentidas de las decisiones que han tomado. A veces de dejar a su esposa y su familia, a veces de pensar que por querer, no sé, disfrutar un tiempo o hacer lo que ellos querían o decir, no, yo soy libre para hacer lo que quiero y hago lo que quiero, después terminamos sufriendo las consecuencias de nuestras decisiones. Tal vez como sucede con el hijo pródigo, con el hijo menor de la parábola del Padre Misericordioso. Y entonces Jesús habla de la dureza del corazón y luego usa otro criterio de discernimiento que es el plan de Dios. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos no serán sino una sola carne. Ya no son dos, son una sola carne. Y de aquí me remito a la primer lectura, que va a ser del libro del Génesis, donde nos va a recordar el segundo relato de la creación. Padre, ¿cómo así que segundo relato? Sí, hay dos relatos. Génesis 1, más o menos hasta el 2:4, nos va a hablar de cómo Dios va creando día por día, va creando todo. Primero crea como un escenario y después crea al hombre. Pero a partir de aquí, este texto que nosotros estamos escuchando, nos dice que Dios creó el cielo y la tierra y modeló al hombre. Y luego dijo, no conviene que el hombre esté solo, y a partir de ahí empieza a crear todos los animales del campo, los pájaros del cielo, y se los va presentando al hombre para ver si él se siente identificado. Y aquí llega a decir, o llegamos a este momento en el que Dios, como ninguno de los animales, nada le fue como complementario al hombre, Dios hace caer al hombre en un profundo sueño, de una de sus costillas cerró con carne el lugar y luego formó a la mujer y la presentó al hombre. Y aquí es donde dice, el hombre exclamó, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre. En castellano realmente no se da
como este pequeño detalle, por eso algunas traducciones dicen varón y varona, porque realmente aquí Jesús va, en el Antiguo Testamento, se va a encontrar ese nombre de Adán y Adaná, es decir, con esta misma raíz de que realmente el hombre y la mujer tienen una similitud, o mejor dicho, una igual dignidad en cuanto a creación de Dios. No de primero o segundo, sino de igualdad. Y además viene el mandato como tal, que es por eso el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer, para llegar a ser una sola carne. Pero aquí hay una frase que no podemos pasar por alto, y es que cuando Dios crea al hombre dice, no conviene que esté solo, le voy a hacer una ayuda adecuada. ¿Por qué es importante esta frase? San Juan Pablo II, en el inicio de su pontificado, nos dio una serie de catequesis que hoy conocemos como teología del cuerpo, y también en la Moris Laetitia del Papa Francisco junto con los obispos nos dan en los primeros capítulos toda una explicación precisamente de esta relación entre hombre y mujer, esta complementariedad y realmente el sentido del sacramento del matrimonio. A ver, lo que Jesús o lo que Dios nos propone es que podamos hacer realmente un camino. Y no que la vida marital sea solamente algo de, uy, me enamoré, me voy a vivir con esta persona. Pues porque está aquí el camino de conocimiento, reconocimiento y de aceptación. Y sobre todo la invitación a que una vez que hemos elegido a alguien para estar con él, podamos realmente caminar con esa persona tomados de la mano. A lo largo de los años de experiencia que uno va teniendo como sacerdote, también como religioso y en los retiros, vamos descubriendo, o yo voy descubriendo, que muchas veces las grandes dificultades en el matrimonio o en la relación de pareja es la falta de comunicación. Y es que a veces se nos olvida por qué nos enamoramos o por qué estamos juntos. A veces nos dividimos las responsabilidades o nos sentimos uno responsable del otro cuando realmente decidieron ir juntos. Y es más, recordemos que la palabra cónyuge viene del yugo que se colocaba sobre dos bueyes para arar la tierra. Y el cónyuge es el que lleva conmigo el yugo. Entonces, si solo uno de ellos es el responsable, el que hace, el que guía, el que toma las decisiones, pues solamente está cargando al otro. Y es muy probable que poco a poco se vayan distanciando y poco a poco terminen en un divorcio, porque a lo mejor ya se desconocen, no tienen los mismos valores, no tienen el mismo punto común, objetivo común. Entonces, toda esta teología que hay en el Génesis y que Jesús trata de recordar desde el Evangelio es cómo la idea y en el plan de Dios está que el hombre y la mujer se reconozcan, se conozcan, y no en el sentido bíblico de la intimidad, sino que puedan dialogar, que puedan comprenderse, contarse su historia, hablar de los sentimientos, que puedan realmente compartir entre ellos. Es decir, casi siempre cuando hablamos con los jóvenes, uno trata de recomendarles y decirles, mira, primero es la amistad. Traten de ser amigos antes de ser novios, porque cuando somos novios todos somos perfectos. Porque claro, estamos de conquista, ¿no? Pero en la amistad vos conoces realmente a la persona, cómo es con su familia, con sus amigos, totalmente. Y a partir de ahí entonces el noviazgo. Pero el noviazgo no significa que ya soy tu dueño o que ya soy tu dueña, sino que es en el que vamos saliendo, vamos compartiendo, nos vamos conociendo y voy descubriendo si realmente es la persona o no, o si estoy dispuesto a amarlo con esos defectos, con esos problemas y con esas dificultades. Y una vez que nos hemos decidido, entonces sí viene el sacramento del matrimonio, que se sella precisamente con la unión en la intimidad. Por eso esta frase significa eso. Ya no son dos, sino que son uno solo, porque cuando hombre y mujer se unen en la intimidad, se complementan y allí es donde viene esta imagen y semejanza con Dios en la que se abre a la vida. Es decir, donde no necesariamente cada encuentro íntimo genera vida, pero está la posibilidad de generar vida. Y entonces Jesús se está centrando en este punto y ya no usa como criterio de discernimiento a Moisés,
sino que los manda mucho antes en la creación del mundo. Y por eso muchas veces, sobre todo cuando hay una relación de pareja muy conflictiva, es necesario a veces poder respirar profundo, poder decir, bueno, tú tienes razón, yo tengo razón, pero ¿hacia dónde vamos? Es decir, ¿cómo queremos vivir? ¿Sí? ¿Para qué estamos mal si podemos estar bien? Entonces, aquí Jesús está animándonos precisamente a poder luchar por nuestro matrimonio, por esa decisión en la que nosotros hemos tomado, ¿sí? Y por eso Jesús va a hablarlo incluso con los discípulos, ¿no? Y va a hablar de cómo se produce el adulterio. Ahora, pareciera que en la última parte del Evangelio, donde le traen a Jesús los niños, uno dice, ¿y ahora qué pasó? Pero es interesante que en el texto bíblico aparezcan unidos, porque esto tiene una doble intención. La primera es recordarnos que ser niños no es ser aniñados ni infantiles, sino ciertas características de los niños que comprendemos, que en general vemos. Por ejemplo, la capacidad de perdonar rápidamente, de poder seguir adelante, de poder acoger al otro. Y esto es también lo que se necesita en la relación de pareja. Es necesario aprender a seguir adelante, pero siempre con Dios en el medio. Y lo segundo es que los frutos de la unión, precisamente del hombre y de la mujer, son los niños, son los hijos. Y Jesús les dice, dejen que vengan a mí. Por eso la iglesia también ha ido cambiando un poco en su disciplina sacramental y antes, por ejemplo, si tus padres no eran casados no te permitían bautizarte, pero estaba escrito en el Código de Derecho Canónico y eso ya se ha modificado. Entonces, ¿cómo Jesús trata de recordarnos o de ayudarnos a comprender que los niños no son responsables del pecado de sus padres, aunque sí sufren las consecuencias del pecado de sus padres? La orfandad, la sensación de abandono, de angustia, de tristeza, por supuesto que lo acompañan. Y por eso Jesús acoge a los niños y los bendice. Ahora, no quiero dejar pasar este tiempo sin hablar también de los que han sido divorciados, no porque lo hayan querido, sino porque la otra parte no lo quiso. Y aquí es necesario comprender que Dios conoce también estas circunstancias y estas situaciones. Es decir, donde la otra persona, donde el otro cónyuge simplemente dijo, no más, me voy, hasta aquí llegué, chao, hasta luego. No importa la razón que sea. Además de todas las causas de nulidad matrimonial, que para los que no saben les comparto que no es un divorcio católico y no es anulidad, porque no se anula el matrimonio. Se llama nulidad matrimonial porque significa que, si bien hubo rito, alguna de las partes no tenía las condiciones interiores para poder cumplir y vivir los fines del matrimonio, que son el desarrollo, el mutuo de los cónyuges y por supuesto la generación de la vida, ¿no? Es decir, el continuar este mandato que el Señor nos dice, por favor, multiplíquense y pueblen la tierra. Entonces, si alguna de las dos cosas no se dan, y sobre todo, bueno, hay un sinfín, realmente no es el ámbito, pero si alguno quiere, hay documentos de la iglesia, ahora con Google y en la página del Vaticano hay totalmente acceso gratuito a este tipo de documentos, pero que vale la pena comprender que la iglesia realmente acompaña estas situaciones. Y por eso, como les decía, en Amoris Laetitia, que habla sobre todo sobre el matrimonio y la familia, el Papa Francisco y con los obispos nos tratan de dar como criterios de discernimiento y de acompañamiento para estas personas que sin quererlo, por ignorancia, por lo que sea, se han divorciado, están en segundas nupcias, conocen al Señor y quieren también seguir al Señor. Solo para terminar, que no es menos importante, en la segunda lectura, en la carta a los Hebreos, se nos recuerda que Jesús se hizo hombre, padeció, murió, pero fue exaltado por el Señor. Y nos va a decir, convenía que aquel por quien y para quien existen todas las cosas, a fin de llevar a la gloria un gran número de hijos, perfeccionara por medio del sufrimiento al jefe que los conduciría a la salvación. Porque
el que santifica y los que son santificados tienen un mismo origen. Es decir, Jesús ya nos ha justificado de nuestros pecados y de nuestras equivocaciones. Jesús nos redime, Jesús quiere liberarnos, pero nosotros también necesitamos aprender a entregarle al Señor nuestros sufrimientos, nuestras frustraciones y a veces nuestros deseos. Para todos es normal tener tentaciones de infidelidad o de caída, es decir, tener en algún momento ni siquiera infidelidad, sino decir, basta, ya no me aguanto más. Pero aquí es donde Jesús nos enseña y entre más nosotros nos acerquemos al Señor, donde nosotros pongamos a Dios en el primer lugar en nuestra vida y en medio de nuestra relación de pareja, en medio de nuestra familia, es el amor de Dios y la gracia de Dios la que va a ayudarnos a perdonar, en cierta manera a aguantar ciertas situaciones, porque nada se puede soportar si no es por amor. Jesús entrega su vida por amor y solo por amor uno puede acompañar a la otra persona en sus debilidades, en sus defectos, en sus enfermedades y podemos atravesar las situaciones difíciles. Así que ánimo, este ha sido realmente un Alimentados con la Palabra bastante interesante, pero vale la pena tanto para los niños recordar acercarse al Señor, para los jóvenes el escuchar la palabra de Dios y entender que el noviazgo es ya también una promesa de matrimonio. Por eso hay que tomarlo en serio, hay que tratar de comprender que hay un futuro y que cada uno de nosotros labra nuestro futuro. Para aquellos que están empezando el matrimonio, están empezando sus relaciones de pareja, pues para que puedan pedir al Señor que esté en medio, para que puedan trabajar en el diálogo, en el conocimiento, en la escucha, en el decir, bueno, vamos juntos, vamos a caminar juntos, vamos a atravesar todo juntos. Para aquellos que ya llevan más años y que a lo mejor ya están avanzados, pues poder también entregarle al Señor el corazón para que el Señor sane las heridas del corazón, les conceda también enamorarse de nuevo, renovar el amor y sobre todo poder vivir bien, que sí se puede. Te invito para que oremos. Señor Jesús, hoy queremos alabarte y bendecirte y darte gracias por haberte encarnado, por haberte hecho hombre. Hoy, Señor, queremos alabarte y bendecirte junto al Padre, junto al Espíritu Santo, por este hermoso regalo de habernos creado. Gracias, Padre bueno, por habernos creados hombre y mujer. Gracias, Señor, porque nos has querido participar de esa comunión de amor que tú tienes como Santísima Trinidad. Hoy de manera especial, Señor, queremos entregarte a cada uno de nosotros, cada una de nuestras familias, cada una de las parejas. Hoy, Señor, queremos entregarte nuestra capacidad de vincularnos. Hoy queremos entregarte nuestros afectos, nuestras emociones. Y de manera especial, Señor, te pedimos que derrames el poder de tu preciosa sangre sobre nosotros, purificando y limpiando todo aquello que pueda entorpecer nuestros vínculos. Señor, ven y libéranos de todo espíritu de odio, de rencor, de guerra, de discusión, de terquedad. Ven y concédenos ese Espíritu Santo, ese espíritu de diálogo, de perdón, de reconciliación. Ven y derrama sobre nosotros, sobre nuestras familias, Señor, una poderosa efusión de tu amor, que más allá de las diferencias y las dificultades, sepamos dialogar, sepamos escucharnos, podamos caminar juntos. Señor, hoy te pedimos que restaures nuestro corazón y que restaures nuestros vínculos. Concédenos, Señor, esa afabilidad, esa amabilidad, para poder caminar con aquellos que tal vez en algún momento nos lastimaron, pero que hacen parte de nuestra historia, de nuestra vida. Bendice, Señor, a aquellos que han podido vivir esta gracia del matrimonio duradero, estable. Bendice también a aquellos que están en segundas nupcias, terceras nupcias. Concédele, Señor, la gracia del perdón, la gracia de la reconciliación, la gracia de saber aprovechar estas segundas oportunidades. Señor, concédenos también a todos este sentido realmente de lo que es bueno, de lo que es justo, que podamos, Señor, superar la actitud de los fariseos que están siempre poniendo a prueba, juzgando, señalando, que podamos, Señor, solamente mirarte a ti, seguirte a ti,
transmitir tu amor y tu gracia, y que con la gracia de tu Espíritu Santo podamos vivir la perfección a la que tú nos llamas. Señor, danos un corazón de niños y que tu bendición nos acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Hoy nos extendimos un poco más, perdón, pero bueno, vale la pena también con la catequesis. Les recordamos, dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho, activa la campanita para que te llegue la notificación de nuevas transmisiones. Recuerda también que en la página web de nuestra comunidad, que está en la descripción, puedes entrar y conocer más de nosotros, www.comunidadmensajerosdelapaz.org. Muy bien, esta semana, recuerda que el próximo fin de semana vamos a tener las jornadas de evangelización, el sábado 12 en el Centro de Espiritualidad, domingo 13 aquí en nuestra casa de oración, Plaza 1136. Así que los esperamos para que nos acompañen, y después el 16, como todos los 16 de mes, en el Templo Parroquial de San Roque y por nuestro canal de YouTube, la Eucaristía por enfermos y afligidos desde las 18:30 horas. También recuerda que en nuestra página web y en nuestras redes sociales puedes encontrar todas las actividades que tendremos a lo largo de estos días. Por ejemplo, el viernes 11 de octubre estará el Padre Gastón celebrando una Eucaristía por enfermos y afligidos en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires. Y el último fin de semana de octubre estarán viviendo el retiro de Emaús Hombres en el Centro de Espiritualidad. También nos encomendamos a sus oraciones. Recuerda, 19 de octubre, si Dios quiere, estaremos viajando con el Padre Gustavo y un grupo de peregrinos a Turquía y Medjugorje. Nos encomendamos a tus oraciones, que tengas un hermoso domingo, que puedas disfrutar en familia.